Hola a todos, en este nuevo vídeo trimestral contamos con la presencia de Juan Huerta de Soto y estrenamos nuevo formato. En este formato habrá una primera parte en la que tendremos una tertulia comentando los principales aspectos de nuestra carta trimestral y por último nuestra compañera Rocío Recio hará un repaso de las cifras principales de la cartera. Y bueno, vamos a empezar, Juan, por viendo qué ha sucedido en 2022. Ha sido un año complicado para los mercados. Hemos visto cómo índices como el americano ha caído casi el 20% o más, los índices europeos cerca del 10%. Y bueno, nuestras carteras la verdad que se han mantenido de forma positiva, cartera internacional en torno al 11%, la cartera ibérica en torno al 4%. Venimos de un 2021 también que fue un año positivo, con rentabilidades del 34% en la cartera internacional y del 20% en la cartera ibérica. Y bueno, ¿cómo habéis enfocado desde el equipo de inversiones, digamos, ese proceso que vosotros tenéis a la hora de tomar las decisiones de inversión para que haya llegado esta buena rentabilidad ante unos mercados que no lo están haciendo tan bien? El proceso inversor es lo más importante y es lo que va a determinar, al fin y al cabo, las rentabilidades que se obtengan a largo plazo. Cuando hablamos de proceso inversor, estamos hablando de muchos elementos, de los criterios que deciden la compra de compañías, la venta de compañías, en qué se basa la selección de compañías a la hora de invertir a largo plazo, el horizonte temporal que se va a decidir para invertir en estas compañías, cómo trabajamos dentro del equipo de inversión para la toma de esas decisiones, cómo afrontamos los sesgos emocionales dentro del equipo de inversión hacia los que podemos estar más inclinados o que pueden hacer peligrar nuestras decisiones, cómo tratamos el riesgo, que es un factor muy importante. Todos estos criterios en conjunto, y muchos otros que probablemente me estoy dejando, son los que determinan el proceso inversor de una compañía de gestión de inversiones, de gestión de activos. Y es lo que nosotros pensamos que determina en el largo plazo las rentabilidades que se van a obtener. Y nosotros venimos aplicando el mismo proceso inversor, que siempre es cierto que está evolucionando para tratar de mejorarlo, lo venimos aplicando durante mucho tiempo. Paco lleva en mercados 30-35 años y algunos miembros del equipo pues llevamos con él 20, 15 años y llevamos aplicando este proceso inversor durante mucho tiempo en Cobas y previamente en otros sitios. Entonces al final es un proceso que ha traído buenas rentabilidades, que siempre tratamos de seguir mejorando y que es el que va a determinar en última instancia las rentabilidades que vamos a obtener a largo plazo. Sin duda interesante. Recomiendo aquí a todos los que nos están viendo que pueden ver el vídeo que tenemos en nuestro canal sobre el proceso inversor de Cobas, que es bastante completo y que explica bastante pues la parte que Juan nos acaba de comentar. Y bueno, viendo que este proceso inversor pues, ha llevado a esa toma de decisiones en inversiones que pues, muchos de nuestros clientes ya conocen, ¿por qué se ha producido el efecto en el cual ahora mismo el potencial de revalorización, es decir, el valor que tiene nuestra cartera, es el mayor que hemos tenido en el periplo de Cobas de estos ya 5 o 6 años? Hay tres factores principales por los que se ha producido esa divergencia tan importante entre el valor liquidativo, que sería el precio de los fondos, y nuestro valor estimado o valor objetivo, como lo llamamos, ¿no? El primero de ellos es que, aunque hayamos tenido unas buenas rentabilidades, como bien has explicado al principio, tanto en el año 2021 como en el año 2022, todavía estamos lejos de alcanzar las rentabilidades que creemos que tenemos que alcanzar en el futuro, porque vemos la cartera, vemos el valor estimado que hay y creemos que esas rentabilidades todavía, las que hemos cosechado estos últimos 2 años, están lejos del objetivo que tenemos. Por varias razones, pero la principal razón es que ha habido compañías este último año 2022 que se han comportado muy bien, como por ejemplo IPCO, una compañía petrolera que hemos vendido completamente, International Seaways, que era una posición importante en torno al 4% y que hemos terminado de venderla por completo a finales de agosto del año 2022, Golar ha tenido muy buen comportamiento, Exmar, pero conjuntamente o simultáneamente ha habido otras compañías que han tenido malos comportamientos o han permanecido prácticamente estables en términos de precio. Pues Currys ha tenido una caída importante en el año 2022 y tiene un peso importante dentro de la cartera. Otras compañías como por ejemplo Danieli o Cheer han permanecido relativamente estables y que también tienen un peso importante dentro de la cartera. Entonces al final lo pones todo en el mismo saco y unas lo han hecho muy bien y otras lo han hecho peor y entonces al final se han obtenido unas rentabilidades que, aunque han sido positivas, sobre todo en términos relativos, comparando con el mercado en su conjunto, un 11% en el año 2022 todavía está lejos de la rentabilidad que creemos que vamos a alcanzar en el futuro. El segundo factor es que las compañías que tenemos en cartera siguen generando valor con el paso del tiempo. Es decir, no son compañías que se mantienen estáticamente, sino que van aumentando
su capacidad de generar flujo de caja. Los equipos directivos emprenden proyectos empresariales y eso en última instancia hace que el valor estimado de esas compañías siga creciendo y por tanto cuando lo pones de forma agregada a la cartera el valor estimado o el precio objetivo siga aumentando porque nuestras compañías siguen generando valor. Y el tercer factor que he mencionado al principio es que dentro de nuestro proceso que he explicado al principio vamos sustituyendo compañías que se aproximan a nuestro precio objetivo, a nuestro valor estimado, como las que he mencionado antes, que se han comportado bien, las vamos vendiendo y vamos reasignando ese capital a otras compañías nuevas que tienen un potencial de revalorización muy superior, ya sea compañías que están dentro de la cartera y que no se han comportado bien o en las que el precio no ha subido, o compañías nuevas donde el potencial a futuro es mucho más alto y eso hace que el valor objetivo siga creciendo, esa línea que tenemos en la cabeza siga siempre creciendo, que es parte de nuestro proceso y la parte más importante y a lo que nos dedicamos. Y por tanto, esos tres factores en su conjunto es lo que hace que nos encontremos en el momento del fondo de mayor divergencia entre el valor objetivo y el valor liquidativo. Muy bien, bueno, al final del vídeo podrán ver los gráficos habituales que compartimos sobre potenciales de revalorización, que como comentaba al principio, pues Rocío nos mostrará los datos que ha estado comentando Juan. Y bueno, realmente las rentabilidades que hemos obtenido en estos últimos 2 años, pues gran parte de ellas vienen explicadas por la inversión en energía, en oil and gas. Tenemos aquí además a la persona que más puede conocer del equipo al respecto, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dirías un poco de lo que ha sucedido en este sector, también de esa reducción de peso que hemos hecho en cartera y hacia dónde podemos ir en este 2023? Es cierto que se ha producido una reducción significativa, porque a comienzos del año 2022, si no me falla la memoria, pesaba en torno al 40%, 41%, y hemos terminado el año en un peso en torno al 34%, de manera que sí que se ha producido una reducción, pero todavía es la principal apuesta dentro de la cartera. Y ya no solo en términos temáticos, la exposición a petróleo y gas, obviamente tienes que tener una convicción sobre el sector y sobre la dirección del sector para tener una apuesta tan importante, pero es que las compañías en las que estamos invertidos, como hemos explicado múltiples veces, a lo largo de toda la cadena de valor, que nadie piense que tenemos el 34% del fondo internacional en compañías puramente de exploración y producción de petróleo, sino que tenemos ese tipo de compañías, tenemos compañías de ingeniería que ayudan a desarrollar los proyectos de infraestructuras para habilitar estas perforaciones o para habilitar refinerías o plantas petroquímicas. Tenemos compañías y hemos tenido compañías de transporte marítimo de petróleo, de gas natural licuado. Hemos tenido compañías expuestas al nicho de gas natural licuado, que es muy importante y ahora todo el mundo está hablando de ello, pero hace 2 o 3 años prácticamente nadie hablaba de eso. De manera que estamos colocados a lo largo de toda la cadena de valor. Y creemos que a pesar de que varias compañías o unas cuantas compañías dentro de este sector han tenido un comportamiento muy positivo en el año 2022, ha habido otras que sorprendentemente, y a pesar de lo bien que lo ha hecho por ejemplo el petróleo o lo bien que lo ha hecho algunas compañías comparables, especialmente las americanas, que tiende a ser un mercado más eficiente que el europeo, ha habido otras compañías que, como ya digo, sorprendentemente se han quedado atrás o prácticamente no han hecho nada. De manera que nosotros hemos aprovechado para, mientras mejoraban los fundamentales de estas compañías, añadir peso a las mismas, mientras que otras que lo hacían muy bien, pues hemos deshecho la posición, como he comentado en el caso de International Seaways, IPCO, Capricorn y una serie de compañías. Entonces, bueno, sigue siendo un peso muy importante y todavía tenemos un convencimiento muy alto en lo que se refiere a petróleo y gas y toda la cadena de valor. Bueno, como has comentado, ha habido cierta rotación en la cartera por esa salida de algunas compañías que han subido, no solo en el sector de energía o de oil and gas, ha habido más salidas también. Luego veremos al final del vídeo también unas, digamos, slides donde se va a poder ver claramente qué compañías han entrado y salido. Pero bueno, ¿qué nos dirías que ha sido quizás la mayor parte que se ha llevado la cartera en rotar? ¿Hacia dónde nos hemos dirigido en estos últimos 3-6 meses? Sí que ha habido un cambio significativo. Hemos pasado en el sector farmacéutico, que es un sector de naturaleza muy defensiva, debido a la incertidumbre, que siempre hay incertidumbre en el mercado, pero quizás este año 2022 y este año 2023 que afrontamos está marcado por una incertidumbre más alta de lo que generalmente estamos habituados en los mercados. Hemos hecho cierta rotación y parte de lo que hemos vendido en el sector de petróleo y gas lo hemos rotado hacia el sector farmacéutico. Comenzamos en el año 2022 con un peso cercano al 3%, hemos terminado el año 2022 con un peso alrededor del 9%, con lo cual sí que hemos subido del 3 al 9%, y hemos aprovechado para invertir en compañías donde teníamos una posición
un poco más pequeña, como por ejemplo Viatris o Teva, y también hemos aprovechado para invertir en compañías nuevas, como por ejemplo Organon, el grupo Fresenius o Taro. Son compañías que en su conjunto y de forma ponderada llevan una caída durante los últimos 5 años de en torno al 60% o superior al 60%, lo cual a nosotros pues, nos hace o nos indica que ahí puede haber una oportunidad de valor muy importante. Es cierto que algunas de ellas están pasando por situaciones que dan lugar a preocupación en el mercado, pero nosotros creemos que son de carácter temporal, por ello hemos invertido en estas compañías y en su conjunto y de media están cotizando a 5,5 veces flujo de caja, que nosotros consideramos que es un ratio de cotización muy atractivo, sobre todo teniendo en cuenta que son compañías y es un sector de naturaleza defensiva que está bastante aislado o protegido de lo que puede hacer el ciclo económico. De manera que ante tanta incertidumbre nos da cierta protección, ya sea ante un entorno inflacionario, un entorno de recesión, un entorno de recesión inflacionaria o lo que pueda venir, porque nadie sabe lo que puede venir en el futuro en términos económicos, macroeconómicos, pero es un sector que debería comportarse razonablemente bien independientemente de lo que haga la macro. Aprovechando tu presencia hoy aquí con nosotros, no me quiero ir sin preguntarte cómo ves las oportunidades o los movimientos que se están dando en el sector de automóviles. Tenemos parte de la cartera también ahí, ha habido alguna entrada también en estos últimos meses. Bueno, pues un poco si nos puedes dar unas pequeñas pinceladas de lo que estamos viendo, pues estaría bien seguro. Están ocurriendo cosas muy interesantes, es un sector en el que hemos estado invertidos fuertemente. En su momento, hace 4 o 5 años, hablamos de que teníamos una exposición en torno al 15% y era uno de los principales bloques de inversión. Gran parte de las compañías que teníamos dentro de ese bloque se comportaron bien y fuimos bajando la posición. Interesantemente, lo que ha ocurrido es que muchas de las preocupaciones que caracterizaban al sector hace 5 años y por las que muchas compañías estaban muy baratas, como por ejemplo la amenaza del vehículo autónomo, que ahora al parecer ya es una cosa que incluso la gente de la industria reconoce que no va a ocurrir ni dentro de los próximos 10 años, con lo cual ese nubarrón se ha disipado. La amenaza del ciclo, pues ahora podemos comentar brevemente el ciclo, pero con el COVID el ciclo negativo que ya podía ocurrir en el sector de automoción ya está aquí, por la razón que voy a explicar ahora, y es que los semiconductores, a raíz del COVID, los microchips que van en los coches, han tenido unos cuellos de botella y una falta de oferta muy importante, con lo cual, aunque todavía no se haya producido una recesión, si es que finalmente se produce, en el sector de automoción se está vendiendo muchos menos coches, como si ya estuviésemos en una recesión, pero por un problema de oferta, no por un problema de demanda. La demanda sigue estando ahí, pero no se consiguen tener suficientes microchips para hacer estos coches. De manera que, aunque hay una recesión, curiosamente puede ocurrir que el sector de automoción, que es uno de los sectores más cíclicos que existen, aumente sus ventas, ya que viene un momento deprimido artificialmente por la falta de microchips. Entonces, en un sector en el que cayese la demanda, aunque cayese la demanda, seguiría siendo superior a lo que se puede ofrecer en términos de coches. Y luego también el vehículo eléctrico. Pues el vehículo eléctrico, hemos visto como Tesla el año pasado ha corregido a la baja más de un 70%, como nosotros veníamos diciendo, y es lo que realmente está ocurriendo, muchas compañías se han puesto las pilas y pueden competir en vehículo eléctrico, porque no es una tecnología aquí ultra avanzada, sino que pues Mercedes puede hacerlo, BMW puede hacerlo, el grupo Volkswagen, Hyundai, los coreanos pueden hacerlo, incluso Renault puede hacerlo, y todos ellos ya han lanzado sus coches al mercado y están compitiendo de tú a tú con Tesla, y veremos dentro de 2 o 3 años qué es lo que va a ocurrir, pero parece ser que el mercado va a estar muy fragmentado, como ha estado el mercado de combustión, de vehículos de combustión los últimos 10 años. Entonces, sí que hemos aprovechado desde que bajamos bastante la posición a ir sumando un poquito más en compañías que creemos que están muy infravaloradas porque no han reconocido todas estas mejoras de las que he estado hablando. Renault se encuentra en un proceso de transición muy interesante, que puede ocurrir de hecho en el muy corto plazo por las noticias que están saliendo. El grupo Volkswagen también se encuentra en una situación muy interesante, ha sacado a bolsa Porsche. Hyundai también está en una situación de clara mejoría de márgenes y muy presente en el vehículo eléctrico y mejorando su posición en los aspectos. Entonces creemos que es un sector que sigue siendo relevante. Pues gracias por la respuesta, la verdad que es muy interesante. Hemos hablado de inflación, recesión, subidas de tipos de interés, las políticas monetarias de los bancos centrales, lo hemos comentado en pasadas cartas trimestrales, pero bueno, no hablando de hacia dónde va a ir, que yo creo que eso es algo de la bola de cristal, no tenemos ninguno, sí cómo podemos enfrentar desde el value y desde Cobas, desde nuestras carteras, esta situación y por qué creemos de alguna manera que nuestra cartera está preparada para protegerse ante todas estas situaciones, ¿no?, que estamos viviendo. Es importante decir que
Nosotros no tratamos de prever jamás ni dedicamos nada de tiempo hacia dónde va a ir la macroeconomía, la economía en su conjunto, pero sí que damos valor al marco teórico que utilizamos dentro de Cobas, que yo creo que ya es bien sabido por nuestros partícipes, que es el marco de la Escuela Austriaca de Economía, y es el que nos ha permitido, haciendo alusión a cartas trimestrales de los últimos 2 años, podemos decir, o año y medio, detectar en qué situación nos encontrábamos, que aunque parezca una obviedad, no era lo que estaba diciendo la gente, ni lo que estaban diciendo los denominados expertos, ni lo que estaban diciendo los presidentes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Eso nos ha permitido no adivinar hacia dónde íbamos, pero sí saber en qué situación nos encontrábamos a nivel macroeconómico y, por tanto, ver un poco las orejas al lobo y saber en el margen cómo situar un poco la cartera. Y ello nos permite, siempre partiendo de la base micro y de abajo arriba, es decir, de las compañías, el valor que generan, los balances que tienen los equipos directivos, sí que nos ha permitido pues saber que la inflación no iba a ser temporal y que en el margen era importante tener compañías con ventajas competitivas y con capacidad de trasladar eventualmente esa subida en costes derivada de la inflación a los precios de sus clientes, es lo que hemos tratado de tener. Compañías que venden un producto que semiautomáticamente se indexa a la inflación, como son las compañías de materias primas, puede ser cobre vía Atalaya, o puede ser petróleo, gas, etcétera, que son en parte las que nos han permitido protegernos tanto durante el año 2022 y tener un comportamiento relativo positivo respecto al mercado. Y luego compañías con solidez en su balance, caja neta, buenos equipos directivos, dueños detrás que, independientemente de lo que pueda ocurrir, aunque ocurra una recesión, creemos que van a poder navegar prácticamente cualquier situación y salir airosas, incluso ganando cuota de mercado, como por ejemplo puede ser el caso de Currys, que creemos que es una compañía que ahora los competidores lo están pasando peor que ella y ella está ganando cuota de mercado, y eso se va a ver reflejado en 1, 2 o 3 años con una posición más fuerte cuando salga de la turbulencia que estamos viviendo. Eso es lo que hemos tratado de hacer y por tanto por eso estamos tan cómodos con la cartera, porque creemos que es una cartera en cierto modo todoterreno que puede enfrentarse a lo que pueda venir, que no sabemos qué puede ser, pero puede ser inflación, que ya estamos viendo, puede ser recesión, puede ser cualquier otra cosa, pero creemos que es una cartera que está bien preparada. Pues Juan, no te vamos a quitar más tiempo, que sabemos que ahora además estáis en plena presentación de resultados de muchas compañías. Ha sido, la verdad, que creo que un placer tenerte aquí con nosotros. Seguro que todos los televidentes lo van a disfrutar. Y nada, dejamos ya a Rocío con las principales cifras de nuestra cartera y hasta otra. Durante el último trimestre de 2022, nuestros fondos se han comportado de forma positiva. En el caso de la cartera internacional, la rentabilidad ha sido ligeramente superior al 10%, en la cartera ibérica más de un 14% y en la de grandes compañías un 12%, las tres comportándose mejor que sus índices de referencia. Si alargamos el periodo de comparación desde el inicio hasta el cierre de diciembre de 2022, las rentabilidades obtenidas aún siguen siendo negativas, del menos 5% en el caso de la cartera internacional, prácticamente plano en el caso de la ibérica y del menos 8% en la cartera de grandes compañías. Un trimestre más hemos hecho lo de siempre, aprovechar la volatilidad del mercado para comprar aquellas compañías que caen y para vender las que se comportan bien, dando como resultado una cartera formada por muy buenos negocios y que conocemos desde hace ya muchos años. Por ello, nuestras carteras continúan cotizando a múltiplos muy bajos, con unos PER de entre 5 y 7 veces y unos ROCE cercanos al 30%. En lo que respecta a la rotación de nuestras carteras, veréis, en la cartera internacional hemos vendido Energy Transfer y Petrofac y hemos entrado en Continental, Fresenius Medical Care y POS. Hemos reducido posición en Subsea 7 y Affiliated Managers debido a su buen comportamiento y lo hemos aumentado en Atalaya Mining y Organon para aprovechar la caída de sus cotizaciones. En la cartera ibérica no hemos entrado en ninguna compañía nueva, pero sí hemos vendido Logista, Sonaecom, CIE Automotive y Mediaset España por sus buenos comportamientos y por la OPA lanzada por Sonae sobre Sonaecom. Hemos reducido posición en Técnicas Reunidas y SACIR y hemos aumentado en Atalaya Mining y Línea Directa. En lo que respecta a la cartera de grandes compañías, hemos vendido Dix Sporting Goods, SKF, Impex Corporation y Energy Transfer, entrando únicamente en Capri Holdings. Hemos reducido posición en Renault y Grifols y hemos comprado Harbour Energy y Porsche. Por tanto, gracias a la volatilidad del mercado anteriormente mencionada y a la rotación de compañías que hemos hecho, hemos aumentado los precios objetivos de nuestras carteras, situando los potenciales de revalorización en el 158% en el caso de la cartera internacional,
128% en la cartera ibérica y del 143% en la cartera de grandes compañías. Antes de finalizar, nos gustaría resaltar algunas de las novedades de Cobas de cara a este año 2023. En primer lugar, una nueva estructura de publicación de nuestros comentarios trimestrales, atendiendo al cambio regulatorio. Ya no tendrán esta periodicidad, sino que a partir de ahora serán de carácter semestral. Y por último, el lanzamiento de una nueva plataforma de gestión integral de planes de pensiones de empleo. Son ya más de 20 empresas las adheridas a Cobas Empleo 100, nuestro plan de empleo que ponemos a disposición de empresas con el fin de fomentar el ahorro privado a sus empleados. Os animamos a visitar la web www.cobasempleo.com para más información y, por supuesto, el equipo de relación con inversores estará encantado de atenderle.